se acercó a un fuerte, con el pretexto de que los indios habían matado una vaca. El colono, el pionero, exigía a los soldados pues una especie de venganza, que le restituyeran por lo menos el pago, que le dieran el pago de la vaca muerta, de la vaca fallecida. Un teniente con 22 hombres, con 22 soldados, se acerca a ese poblado indio. Las negociaciones son muy violentas. Finalmente, la insolencia del teniente provoca la reacción airada de los indios, y estos no responden sino matando al teniente y a los 22 soldados. La respuesta del fuerte fue fulminar todo el poblado indio, incluidos mujeres, ancianos y niños. Comenzaba la última gran guerra india. Comenzaban los últimos años para los indios. 50 años intensísimos. Cualquier motivo era bueno para que los indios se levantaran. No estaban dispuestos a ceder ni un solo territorio más, ni un solo palmo de terreno más. La guerra de México fue un buen pretexto para la rebelión. En esa guerra de México, donde los mexicanos se enfrentaron a los tejanos, y viceversa, se levantaron los indios Pueblo. Los indios Pueblo cercaron la localidad de Nuevo México, la localidad de Taos. Estaban comprometiendo seriamente la línea de suministro del ejército norteamericano. Los indios eran muy agresivos, eran violentos, sabían que luchaban por la supervivencia. Nos encontramos en esa localidad de Taos. El ejército ha cercado al último grupo, la última banda de guerreros Pueblo. Poco a poco se van recluyendo en una antigua misión española. El ejército consigue que entren en esa misión más de 200 guerreros. Una vez dentro de la misión, los soldados cerraron toda clase de puerta, toda clase de salida, abrieron un boquete en el muro de la misión y durante horas se dedicaron a practicar el tiro al blanco, mejor dicho, el tiro al indio. Estuvieron matando indios a su antojo. La imagen era dantesca, los indios corriendo por el interior de la misión. Intentaban escapar a toda costa, intentaban saltar los muros, pero era imposible, les abatían. Finalizada la masacre, casi 200 cuerpos yacían muertos en el interior de aquella misión. Los supervivientes, con los ojos desorbitados, eran confinados sin remedio. Durante años las masacres se sucedieron, pueblos enteros eran quemados, eran borrados del mapa. Era una cultura que no tenía sentido para el progreso de los blancos. Por si fuera poco, el tren comenzaba a expandirse. Las líneas de ferrocarril empezaban a cubrir las llanuras del medio oeste norteamericano. Aquel gran tren, aquella gran oruga de hierro, como decían, aquel caballo de hierro. Los indios también tuvieron momentos de rebeldía y de auténtica victoria. Nos encontramos en la década de los 60. El gran jefe, Pequeño Cuervo, subleva una banda de más de 1500 guerreros y con ellos incursiona los territorios de Minnesota. Durante meses siembran el terror entre los pioneros, provocan más de 800 muertes, capturan a otros tantos. Durante meses los indios eran temidos y temibles. Sus flechas surcaban los aires de Minnesota. Una auténtica rebelión rojiza. Su leyenda negra se incrementó, circuló por todos los territorios norteamericanos. Veían en los indios auténticos demonios, demonios de la noche. Familias enteras de pioneros fueron exterminadas. Las caravanas eran también sometidas al ataque de los indios. Todos recordaréis la famosa imagen de la caravana haciendo círculo y defendiéndose del ataque de los indios. Esto ocurría en aquella década de los 50-60. 800 muertos blancos, eso fue demasiado. El ejército norteamericano comenzó a tomar represalias. Diversas expediciones punitivas se lanzaron contra el pueblo indio. No importaba si eran Sioux, si eran Cheyennes, si eran Arapahoes. El indio bueno es el indio muerto, era uno de los lemas. Finalmente estalló la guerra civil, la guerra de secesión. A estas alturas del siglo XIX, la línea fronteriza estaba sembrada por los fuertes. En esos fuertes de la frontera, más de 8000 soldados, más de 8000 efectivos regulares del ejército norteamericano controlaban el ímpetu de los indios. Esos fuertes, más o menos, intentaban ser justos y equitativos, y dar a unos y a otros, porque las disputas
La tensión entre los pioneros, entre los colonos y los indios era notable, muy notable. Pero al estallar la guerra civil, los indios ya no estaban en las reservas, se salían, se escapaban de ellas, huían de ellas. Los soldados regulares fueron movilizados hacia el frente, hacia la zona de combate entre los nordistas y los sudistas. Y su puesto en los fuertes fue ocupado por regimientos de voluntarios. Y esa fue una nueva desgracia para el pueblo indio. Aquellos regimientos de voluntarios odiaban ferozmente a los indios. Habían tenido bajas, y esas bajas habían sido causadas por los indios. Los regimientos de voluntarios, más que impartir justicia, repartieron injusticia por todas las llanuras norteamericanas. Las guerras se recrudecieron. Nos encontramos en el año de 1864, en aquel otoño tan oscuro. Mientras todavía se combatía en los frentes de la guerra civil, vemos a un regimiento de voluntarios. Es el tercer regimiento de caballería, el regimiento de voluntarios del Colorado. A su frente, un antiguo pastor metodista, de nombre Chivington, ahora convertido en coronel, el coronel Chivington. Un grupo de cheyennes está esperando el pacto, la negociación. Al frente de los mismos se encuentra Cafetera Negra. Cafetera Negra era un viejo y curtido jefe. Le quedaban muy pocos bravos, muy pocos jóvenes para luchar. Tenía una tribu de 500 hombres, mujeres, niños, ancianos, con pocos caballos, con poca comida. Estaban cerca de Sand Creek, y estaban cerca, esperando la negociación, esperando el cobijo, esperando que los blancos le permitieran a su pueblo seguir viviendo. Pero Chivington estaba cerca, y el tercer regimiento de caballería estaba impaciente. Antes de que se produjera cualquier diálogo, antes de que llegara cualquier carta de Washington, Chivington ordenó montar a sus 700 hombres. En una fría y brumosa mañana de aquel otoño de 1864, el tercer regimiento de caballería rodeó el poblado donde estaban los 500 cheyennes de Cafetera Negra. A la orden de Chivington, los hombres cargaron. Fue una carga despiadada, una carga tremenda, impactante. 700 hombres enardecidos del tercer regimiento de Colorado de caballería entraron en el poblado de los cheyennes. Durante horas hicieron lo que les dio la gana. Durante horas dispararon, hicieron blanco con los niños, les colocaban en fila y les disparaban, les cortaban las cabelleras a los jóvenes, violaron a las mujeres, mataron a los ancianos, por supuesto, destrozaron lo que quedaba del poblado. Cuando finalizó su trabajo, Chivington dijo orgulloso: "No he hecho otra cosa sino cumplir con mi tarea". Sobre el suelo, 200 cadáveres, 200 cheyennes, en su mayoría mujeres violadas, niños con la cabeza arrancada, jóvenes con la cabellera cortada. La noticia sobrecogió a la sociedad civil norteamericana, pero nadie hizo nada. Al fin y al cabo, los 200 muertos eran cheyennes. Y así, una historia tras otra. En la epopeya de los indios, también hay que hablar de George Armstrong Custer, el héroe de la guerra civil, aquel que en Appomattox había recibido la bandera sudista de manos del general Lee. Los sudistas se habían rendido. Y George Armstrong Custer, el jovencísimo Armstrong Custer, ya era general de división de voluntarios, había sido uno de los hombres más destacados, un héroe auténtico de la guerra civil. Pero no sería lo mismo después. Rebajado a la categoría de teniente coronel, incluso procesado por el maltrato que propinaba a sus hombres, George Armstrong Custer iba a encontrar una nueva oportunidad en la guerra con los indios. El gobierno de Washington necesitaba hombres avezados, hombres curtidos, y Custer lo era. Se organizó de nuevo su famoso 7º regimiento de caballería. Nos encontramos en el año de 1868, en las riberas del río Washita. Black Tekel, el famoso jefe Black Tekel, se encuentra con sus cheyennes allí. No espera ningún ataque, espera, como siempre, recibir cobijo de los blancos. Espera recibir cobijo para pasar un buen invierno. Apenas le quedaban víveres y quería pasar ese invierno. No esperaba ningún ataque. Pero Custer, ebrio de gozo, ebrio de venganza y posiblemente de otras cosas, ordena situar su 7º regimiento de caballería frente al poblado de Black Tekel. En idénticas circunstancias a la del